Hola, soy Pedro y presento el canal HistoriaTube con mi amigo Canelo y nuestro cuidador Mouse Barna. Empezamos por la prehistoria. Sí, había muchos dinosaurios, pero ellos no tenían tanto encanto, ni siquiera el tiranosaurio Rex, y además han oído mucho de eso. Mejor veamos a los importantes, los felinos. El Smilodon, conocido por su nombre artístico tigre dientes de sable, fue una de varias especies con grandes colmillos curvados llamados así, aunque tenían diversos aspectos y no eran tigres. Se parecían más al león africano. Podían pesar 320 kilos. Eran mayores pero menos ágiles, porque sus patas y su cola eran más cortos pues no perseguían presas por praderas amplias sino saltaban desde ramas bajas. Tenían cerebro pequeño pero un bulbo olfatorio mayor. Ellos dieron paso a un ser majestuoso, Yo. Ahora vamos al Imperio Persa, actual Irán. La ciudad de Susa se fundó hacia el 4395 a.C. por combinación de pueblos alanos, bactrianos, medos y persas. Hacia el año 1200 a.C., vivió en esa región el visionario y filósofo iraní Zoroastro, llamado en castellano, Zaratustra. El historiador griego Heródoto elogió el sistema postal persa de esa época, que disponía del Camino Real, una extensa vía que conectaba entre otras, a ciudades como Susa, Persépolis y Pasargada, fundada por el rey Ciro el Grande. Él era aficionado a la jardinería e hizo construir un esplendoroso jardín llamado Pairidaesa, el cual originó la palabra paradise en inglés, que significa paraíso en español, para describir un remanso de paz y de belleza, que usualmente incluye corrientes de agua. Aquí nos ven paseando por algunas floridas terrazas de sus sucesores modernos, y a ese necio Canelo tratando de mojarme. Y volviendo a mi relato, tiempo después el rey Darío I intentó invadir a Grecia pero fue detenido durante la batalla de Maratón en el 490 a.C. Según la leyenda, el mensajero Filipides corrió sin detenerse 40 kilómetros desde el campo de la contienda hasta Atenas, para anunciar la victoria griega, pues ya existía la práctica de quemar una ciudad cuando su ejército perdía y ella sería tomada por el invasor. Se dice que al llegar él gritó, «Hemos vencido», y enseguida murió por el agotamiento. En su honor se corre la prueba de resistencia llamada Maratón. Los persas crearon reservas de moneda, crédito y un sistema de pesas y medidas. En la ciudad de Elam inventaron la bóveda de arcilla para almacenar hielo y depositar dentro alimentos, es decir, un sistema de refrigeración básico. Las alfombras y textiles de esa procedencia son costosos debido a su excelsa manufactura tradicional, y han adornado palacios en otras latitudes. Alejandro Magno derrotó a Darío III en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C. y detuvo el esplendor de Persia. Y por supuesto hablo de mis primos persas, de cara ancha y hocico corto, fueron llevados a Europa hacia la década de 1600. La realeza apreciaba su pelaje largo y temperamento tranquilo. Pero de raza o criollos, todos los meninos merecen corona. Ahora vamos a Egipto. Este es un mercado de alimentos. Los habitantes dependían de la cebada y del trigo cultivados a orillas del Nilo. Disponían además de avena, millo, sorgo y otros cereales. La dieta de las clases pobres se basaba en pan, cerveza y verduras. En ocasiones ingerían carne de ovejas y cabras o aves como patos, grullas y gansos. Sus utensilios de cocina solían ser de barro o piedra, y comían en mesas bajas, sentados en taburetes o el suelo. Las personas adineradas aderezaban los panes con semillas, especias o nueces y cubrían los postres con dulce de dátil. La carne de res sí entraba en sus presupuestos. También vino de uva, bebida de lujo. En la época tolemaica se plantaron viñedos con vides importadas de Grecia. En todas las cocinas se usaban cuchillos de pedernal y las vajillas finas eran de metal o vidrio. Los de clase superior o religiosa no consumían cerdo, pero ricos y pobres usaban vegetales y leguminosas. La sandía, higos y melón eran para la élite por ser escasas. Los cítricos llegaron de Roma y las manzanas de Oriente Próximo en el Imperio Nuevo Egipcio hacia 1570 a.C. Durante esa etapa se puso de moda entre las clases elevadas usar mesas altas y sillas con espaldar. Sincronizaban el cultivo con las crecientes, asegurando el alimento para humanos y animales de trabajo. Existían restaurantes cerca de las canteras de construcción o labores de agricultura, con delgadas tiras de comida asada o secada al sol, lácteos, carnes conservadas en salmuera y cerveza de cebada fermentada con azúcar de dátil, envasada en ánforas. Poseían hornos de piedra para las gachas, es decir, panes con aceites o condimentos preparados en el sitio, como su comida rápida. La alfabetización iniciada antes ya se había expandido y más personas escribían cartas, lo que dejaba mayores registros. Durante el Imperio Nuevo el gobernante empezó a llamarse faraón, equivalente a gran casa, palabra griega derivada del egipcio pera que se refería a la residencia real.
A ese periodo pertenecen Tutmosis III, Akenatón y su esposa Nefertiti, Tutankamón, Ramsés I y II. Palacios suntuosos y faraones casi deidades. Nefertiti tiene fama de hermosa, pero los humanos no son refinados. Miren, un rey y una reina imponentes. El nuevo imperio es el más popular. Egipto se reunificó, adquirió poder y riquezas por conquistas extranjeras e ingresó al club de las grandes potencias junto a Asiria y Babilonia, entablando relaciones comerciales y diplomáticas. Los egipcios amaban a los gatos, adjudicándoles cualidades divinas, en particular de Bastet, la diosa de la protección. Representaciones felinas formaban parte de los honores a los poderosos. Yo era sagrado allí. Eso es todo por hoy. Si este video les pareció malo, tranquilos que ya acabó. Y si acaso algún día nuestro canal logra llegar a 400 suscriptores, yo volveré para llevarlos a ver. Uy, perdón, esto no, ese es mi pedido de comida gatuna. Me refería a otro destino como el Imperio Romano. Les agradezco el tiempo que dedicaron en nombre de nosotros tres. Si no consigo llegar a 400, entenderé que yo no tengo gracia para atraerlos. Me resigno, son un público muy selectivo. Y si logro mi objetivo, regresaré. En ambos casos me alegra haberlos visto, choquen esa pata. Miau.